Buenas tardes, mi nombre es Juliana Valentina González Gutiérrez del grado 9B y hoy voy a hablar sobre la película Milagro en la celda 7. Un análisis crítico de la película para mí es una película muy bonita, o sea, llega mucho al corazón de las personas. De verdad que uno como que se mete en la película, uno siente lo que sienten los personajes y de verdad es una película que transmite muchas emociones al que lo está viendo. eh, Hace como reflexionar de nuestros actos, nuestras vidas, cómo a veces juzgamos a las personas sin conocerlas y cómo el daño que le hacemos a esas personas puede afectar y cómo podemos ser tan ignorantes de permitirnos conocer a una persona y ahí sí después decir lo que pensamos de ella, pero preferimos simplemente porque no es como nosotros, porque no actúa como nosotros, preferimos juzgarla, maltratarla, discriminarla y eso no está bien. Entonces esa película es preciosa porque lo invita a uno a reflexionar de más de sí mismo, a reflexionar su vida, a reflexionar cómo está la situación de cada uno de nosotros y la verdad que muy bonita película. Eh, los personajes principales de la película son Ova y Memo. Memo es el padre de Ova y Ova pues es la hija de Memo. Los personajes secundarios son la abuelita, la profesora, eh, pues los amigos de la celda, en especial Jutsu y el general, el general. El personaje principal pues es Memo, el padre de Ova, un hombre con una discapacidad mental que pues en la película no nos especifican muy bien cuál es, que vive muchas adversidades por su condición, muchas burlas, muchos problemas, pero en fin de cuentas es un gran padre para la niña. La película Milagro en la celda 7, yo creo que la enseñanza principal es que tú no eres quien para juzgar a las personas por cómo se visten, cómo hablan, cómo actúan, no. Tú no eres quien para juzgar, el único que puede juzgar es Dios. Y si una persona se expresa diferente a ti, piensa diferente a ti, no está mal, más sin embargo es alguien único y tú no tienes por qué juzgar a esa persona, más que todas las personas que tienen discapacidad mental o alguna discapacidad cualquiera. Nosotros no somos quien para juzgarlos sin saber primero su condición y por qué actúan así. Debemos a veces quedarnos callados si no tenemos nada bueno que aportar y si es para algo bueno, hablemos, pero si es para juzgarlos, para discriminarlos, para decirles o sea, tratarlos tan mal, hacerlos sentir como tan diferentes, es mejor quedarnos callados. La película en sí enseña que por el hecho de que tú tengas una discapacidad mental, no tienes por qué sentirte diferente. La gente no tiene por qué juzgarte por tener una discapacidad. La discapacidad es una enfermedad, pero tú mismo decides hasta dónde quieres que la enfermedad te controle. Tú puedes tener Parkinson, puedes tener lo que tú quieras, pero en sí la vida la manejas tú y tú mismo decides si continuar o caerte a pesar de las diversidades. Que me hubiera gustado que no ocurriera, pues me marcó mucho la muerte de la abuelita, me dolió mucho porque creo que a cada uno de nosotros no nos gustaría que nuestra abuelita o algún familiar cercano muriera y más pues así de repente. Entonces creo que la muerte de la abuelita, la muerte de Jutsu, que fue una muestra de amor muy hermosa hacia Memo, el ofrecerse a él para que Memo y su hija fueran felices juntos, me pareció muy bonito y me marcó porque siento que ese tipo de cosas la gente
no toda la gente lo hace, o sea, tiene que ser alguien de gran corazón, o sea, para decir voy a entregar mi vida por esa persona, tiene que ser alguien de verdad con un gran corazón. Entonces creo que la muerte de la abuelita y el de Jutsu me marcó muchísimo. De ellos dos creo que me hubiera gustado que no sucediera, o sea, pues si era pues Jutsu pues, un recluso de la cárcel y pues en su momento iba a llegar, pero no, o sea, no me gustaría que hubiera muerto. Y la abuelita me imaginaba que al final de la película iba a estar con el papá, con el hijo y con la nieta. Y cuando vi que pues, había fallecido me dolió muchísimo, entonces cambiaría esos dos momentos. Bueno, el resumen de la película inicia con Ova pues ya de grande, ya mayorcita, con un vestido de bodas y tiene en sus manitos una cajita de cigarrillos. Ahí la película da un giro inesperado e inicia con que Ova tiene un padre que se llama Memo con una discapacidad mental. O sea, prácticamente si digamos la niña tenía 9 años, Memo prácticamente tenía mentalmente la misma edad que su hija. En el colegio de Ova le hacían muchas burlas a Memo, como pues él se expresaba diferente, le decían loco, se burlaban de él. Y en una de esas la maestra fue como a decirle, niños, basta, no hagan eso. Y la niña se había ganado una estrellita dorada. Entonces iban caminando y se encontró la niña con una maleta de Heidi, una maleta roja. Y pues preguntaron cuánto valía, dijeron que 400, pero estaba muy cara. Pero el vendedor le dijo que le diera lo que tuviera y que luego le traía el resto, pero él decía que no, que la abuela se iba a enojar y entonces se fueron pues porque estaba muy cara. Después una niña llamada Seda compró la maleta y pues Memo en su discapacidad empezó a decir la maleta, esa es la maleta de Ova, la maleta de Ova. Entonces el padre golpeó a Memo porque él en su momento, o sea, no lo juzgó sin conocerlo y pensó que le estaba molestando a la niña, entonces lo golpeó. Y bueno, en una de esas estaban los niños como en una especie de excursión, estaban los papás ahí y Memo estaba con los niños, pero pues los niños le hacían burla y precisamente en ese encuentro estaba Seda, la niña de la maleta de Heidi. Entonces cuando Memo vio la maleta, la niña empezó a decir, ¿quieres la maleta? ¿Quieres la maleta? En ese momento los niños que estaban ahí se habían ido, o sea, ya solo quedaba la niña y Memo, porque los habían llamado para que vinieran a almorzar. Entonces la niña iba caminando y empezó a decirle, ¿quieres mi maleta? ¿Quieres mi maleta? Corre, corre. Entonces, claro, fueron corriendo y él le decía que tuviera cuidado, que se detuviera, pero la niña pues en su inocencia de querer como jugar, decirle, no, corre, corre, ¿quieres la maleta? Y él empezó a decir, ten cuidado. En una de esas, la niña se resbaló, se golpeó con una piedra y murió. Memo fue a tratar de salvarla, pero la niña ya estaba muerta. Cuando fueron a buscar a la niña, vieron a Memo con Seda en brazos, por lo cual entendieron que Memo la había matado, que le había hecho algo, y el militar decidió mandarlo a la cárcel porque había matado a su hija. Eso era lo que él creía, no sabía lo que realmente había pasado, que era un accidente, que Seda se había resbalado sola y Memo le había dicho muchas veces que se detuviera, pero pues en su inocencia la niña se resbaló, pero no fue culpa de él. Bueno, lo llevaron a la cárcel y pues fue muy duro porque la niña pues gritaba que quería a su padre, que porque a dónde se lo llevaban, y al igual la abuelita. Tenían muy mala imagen de él, o sea, lo veían como alguien que mataba niños, o sea, pues obviamente uno llega con esa imagen, pues van a decir, no, o sea, súper malo, o sea, hagámosle algo.
y en la cárcel los compañeros lo golpeaban, lo maltrataban. Fue muy duro esa escena. En una de esas el militar le dijo que no lo golpeara, que él quería ejecutarlo, que ellos no tenían por qué darle los golpes y ella se iba a encargar de eso. Entonces a lo largo de la historia van viendo que Memo no mata ni una mosca. O sea, él es tan humilde, tan sencillo, tiene la mentalidad de un niño es inocente, un niño no piensa muy bien las cosas, actúa de una manera tan inocente, y ellos se fueron dando cuenta que no era ningún asesino, sino que había sido un error lo de la niña. En una de esas, para que los demás prisioneros empezaron a creer que Memo no era culpable, ya que ocurrió un suceso en donde uno de los compañeros, no me acuerdo muy bien el nombre, lo iban a acuchillar, y Memo se metió entre los dos y le terminaron acuchillando a él. Entonces el compañero, que porque hacía eso, que de verdad le agradecía porque le había salvado la vida. Entonces, al escuchar eso, los demás prisioneros se dieron cuenta que él era una persona muy buena, muy humilde, muy inocente, y empezaron a volverse amigos de él. En una de esas, trataron de llevar a la hija a la cárcel. El amigo que lo iban a acuchillar tenía contactos con el exterior, y pudieron lograr traer a la niña a la cárcel. La escondieron debajo de una mesita donde traen como el té, y ahí pudo hablar con su padre, y se dieron cuenta que él era un gran padre que amaba a su hija. Él lo que más quería es estar con su hija, y su hija con él. En una de esas aparece Jutsu, y la niña lo ve y reconoce un arbolito que está en la pared. Y pues le está preguntando a todos qué tienen, qué enfermedad tienen, por qué están ahí. Y pues ahí como que van contando sus historias, y hay una conexión muy grande entre Jutsu y Oba. Y bueno, luego se dan cuenta que, que la niña está adentro de la cárcel, y esconden a la niña. Y cuando va el general a mirar dónde está, Memo, pues obviamente, sí, en su inconsciencia, señala dónde está la niña. Entonces aparte es muy chistosa, pues porque todos están callados y le pregunta dónde está la niña, y él señala debajo de la cama. Entonces es muy chistoso, muy chistoso. Bueno, entonces luego se llevan a la niña como para no tener problemas, le prometen que su padre va a volver con ella, que se tiene que recuperar de la herida. O sea, no le iban a decir que su padre lo habían acusado de tal cosa, sino que se iba a recuperar de la herida, que le diera un tiempo, que cuando estuviera muy bien él se lo iba a llevar. Entonces, bueno, la niña se fue, pero la niña, antes de eso, la niña había escuchado a su padre que le había dicho que el gigante de un ojo vio lo que había pasado. Entonces ella fue a una de las ruinas y se encontró a uno de los soldados que se estaba escondiendo, y le preguntó que si había visto lo que había ocurrido sobre lo de la amiga, y le había dicho que sí. Entonces ella le dijo que la esperara, que iba a traer a su abuela para que le contara y que su abuela le creyera. Entonces cuando trajo a la abuela, pues el soldado ya se había escapado, ya no estaba, y pues ella pues quedó como si fuera mentirosa delante de la abuela no le creía mucho, y ella se empezó a quedar todos los días, pasando por las ruinas a ver si llegaba el soldado. No iba a la escuela, sino que se quedaba ahí. Y bueno, volviendo a la historia, cuando ella fue a la cárcel, el general le preguntó pues lo que los demás le estaban diciendo que era verdad, que si había alguien testigo de lo que había ocurrido, y él dijo que sí, que había un soldado. Y cuando fueron a investigar a las ruinas encontraron un arma del ejército. Entonces fueron a investigar de quién era y encontraron al soldado. Y el militar, el padre de Seda, lo fue a cuestionar, a preguntarle
que si él era testigo, que si había visto lo que había pasado, y dijo que sí, que la niña se había resbalado, que él había dicho muchas veces que se detuviera y no lo hizo, y el militar le disparó en la cabeza porque se había escapado. Y bueno, en una de esas sí o sí el militar quiso que, o sea, quería que ejecutaran, mandaran a la horca a Memo, porque no creía. Y bueno, entonces ahí como que vuelve a ir la niña a la cárcel, y entonces está el padre, y entonces él empieza a decir que su ejecución, y empieza a llorar, y la niña también. Entonces muy triste, y la maestra le dice que no, que su padre está confundiendo, que la ejecución es que él es un padre muy bueno. Entonces la niña se va y empieza a decirle Estrellita, Memo es el padre Estrellita, ¿sí? O sea, es muy bonito, es muy triste ese momento. Pues ya cuando, por decirlo así, van a mandar a ahorcar a Memo, entonces el Memo se va despidiendo de sus compañeros. Él no sabe lo que va a ocurrir, no lo sabe. Todos se van despidiendo, él va con un traje y se lo van llevando. Pero la película da un giro inesperado porque los compañeros, o sea, no, entonces se va preparando, le tapan la cara y pues se ahorca. Pero en la película nos confunde, porque el que se ahorca no es Memo. Memo lo pudieron sacar metiéndolo detrás del carro, lo sacaron, y el que se entregó fue Jutsu. Jutsu se conmovió mucho con la niña, antes de la película se conmovió mucho con la niña y se dio cuenta que Memo era inocente y que no tenía por qué morir y dejar a una niña sola. O sea, la niña ya prácticamente era sola, la abuela había muerto y si moría su padre iba a ser muy muy triste. Entonces Memo se entregó porque decía que su vida valía menos que la de él. Entonces se vistió igual que él, o sea, cuando se lo iban llevando cambiaron, él venía vestido igual que él, y como tenía la cara tapada pues nadie se dio cuenta. Entonces pues terminó muriendo Jutsu, y los generales, los que le fueron, o sea, los que le creyeron a Memo, que ya eran como amigos, le dieron la sorpresa a Ova. O sea, primero le entregaron una cajita de cigarrillos, que es la cajita que aparece en el inicio de la película, y que le dijeron que se la mandaba a Jutsu. Y luego abren el baúl y sacan al papá, y no, es muy bonito el abrazo tan grande que se dan como se quieren, y los mandan en un barco para huir de la violencia pues del país, y que inicien una nueva vida, ellos dos juntos, felices. Y la película pues termina con Jutsu muerto y el Memo y Ova muy felices en un barco, iniciando de nuevo un nuevo comienzo. Y al final Ova aparece con un vestido de novia, como que prácticamente nos hace ver que si Jutsu no se hubiera entregado, ella no estaría, o sea, ella no sería tan feliz como es ahora. Entonces así termina la película. A mi parecer veo que Jutsu era abuelo de la niña, y que mató a la madre, porque de pronto esa asociación, pronto ella se enamoró de Memo y él no estaba muy de acuerdo, y como que cuando conoció a Memo verdaderamente en la celda se dio cuenta que había sido un tonto, que no debía, si ya había dejado a la niña sin madre, no tenía por qué dejarlo sin padre. Entonces así termina la película. Las condiciones donde vivía la abuelita, la mamá de Memo y Ova,
eran muy humildes, vivían en el campo, muy sencillos, o sea, no tenían nada, ni la casa más grande, no, era muy humilde, era un campo con una casita muy sencilla, es que ni siquiera una casita, era algo muy humilde, ellos eran demasiado sencillos, pero muy felices. La niña entró, la niña entró a la celda con ayuda de el prisionero que Memo salvó cuando le iban a cuchillar. Él agradecido tenía contactos en el exterior y pues pudo atraer a la niña a la celda, y la niña al ir a la celda pues pudo encontrarse con su padre y contarle al general que había un desertor en una cueva y que él sabía lo que había ocurrido, o sea, él era testigo de que su papá no era culpable. Jutsu, el crimen que cometió Jutsu, según la película, fue que mató a su hija. Creo, sí, mató a su hija y la enterró. Entonces, obviamente es un crimen muy grave. Entonces, sí, mató a la hija. Y pues en la película él se arrepiente mucho de haberlo hecho. Vivían con su abuelita pues porque la madre de la niña pues ya había muerto. Entonces prácticamente la abuelita, o sea, la mamá de Memo era la única que lo entendía. O sea, la única que lo comprendía, no lo juzgaba, o sea, era su hijo, lo quería, y obviamente a su nieta. Entonces, digamos que la abuelita no los quería dejar solos y por eso vivían con ella. La abuelita era una persona hermosa, muy tierna, o sea, esa abuelita que tú de verdad quieres que esté contigo siempre, era muy tierna, siempre defendía a su hijo. Cuando una vez en la escuela Ova le preguntaba por qué su padre actuaba así, ella dijo, si los niños te vuelven a decir eso, diles que tu abuelita les va a cortar la lengua. Entonces era ese tipo de madre que defiende a sus hijos y que sufre con el dolor de sus hijos. Entonces, sí, es como vivían con ella. Como entre la... Los valores que yo puedo identificar en la película, creo que el que más me destaca es el respeto. El respeto porque nosotros tenemos que aprender a respetar a la gente que tiene diferentes discapacidades o condiciones a los demás. No porque tú seas de diferente manera o tú de tal manera, tengo por qué juzgarte. El respeto es comprender que hay personas diferentes a mí y que por el hecho de que no piensen igual que yo, que no hablen como yo hablo o no se expresen como yo me expreso, no tengo por qué juzgarlas. Es su vida y ellos deben vivir su vida como ellos quieran. O sea, el que tiene que juzgar es Dios de cómo actuó cierta persona, pero de ahí para adelante venirlo a juzgar por su capacidad es una falta de respeto. Y como bien lo dice, el valor del respeto, el entender que hay personas diferentes en mi entorno y por el hecho de que sean diferentes no tengo por qué juzgarlas, por qué discriminarlas, por qué burlarme de ellas. Porque cuando tú te burlas de una persona, estás demostrando que en tu vida hay mucho error, mucha tristeza. O sea, te estás quejando de la vida que tienes y te desquitas con una persona que es feliz con una condición, pero te aprovechas de eso para hacerla sentir mal, para hacerla más baja, más débil, y eso no está bien. Otro valor que creería es creo que el amor. Muchos creerían que porque una persona con discapacidad no entiende, no puede amar. Memo era un padre tan amoroso que quería tanto a su hija y se manifiesta tanto en la película que por el hecho de tener una discapacidad no lo detuvo a cuidar tanto a su hija, a amarla tanto. Y yo creo que el amor que la abuelita tenía a Memo, que Memo tenía a su hija, es algo demasiado hermoso, muy bello. Al final de la película pues
Jutsu termina pues reemplazando a Memo y pues él se ahorca. Eh, Memo y su hija se van en un barco muy felices porque pues gracias a los demás compañeros pudieron sacarlo de ahí para que se encontrara con su hija y comenzara de nuevo. Y pues al final muestran a Oba con un vestido de novia, o sea que se va a casar, y con la cajita de cigarros que yo digo que se la dio Jutsu su abuelo como recuerdo, como padre arrepentido. Fue la que más me impactó. Yo creería que cuando intercambio de Memo y Jutsu, porque yo decía, se murió Memo, o sea, ¿por qué me termina la película así? La niña va a quedar sola. Y cuando como que empiezan a mostrar el retroceso y muestran que en realidad fue un plan entre todos, del general y eso, para que, porque Jutsu decía que él iba a entregar su vida porque él no quería dejar a la niña sola, y que se entregara. O sea, fue muy, muy impactante, demasiado, demasiado que una persona así haya dado su vida por la felicidad de una niña. Es muy, muy, muy bonito y fue la que más me impactó. Lo que quisiera cambiar, pues ya lo dije, lo de que la abuela no hubiera muerto. O sea, de pronto sí que, listo, escapó Memo y Oba, empezar de nuevo, pero con la abuelita. O sea, yo de verdad me imaginaba ellos tres juntos iniciando de nuevo. Obviamente que en su momento la abuela pues debería fallecer pues por su edad, pero me imaginaba a los tres juntos. O sea, cambiaría eso, que la abuela no hubiera fallecido, que en su dolor de madre no le hubiera dado ese infarto. Yo creo que lo de motivación es que yo creo que esa película me sirve, lo que me sirve de motivación en esa película es que nunca tienes que detenerte por las diferentes capacidades que tú tengas. O sea, lo que dije al inicio, tú mismo decides hasta dónde quieres llegar con tu, o sea, con la Dios mío, lo que dije en el inicio, la enfermedad, si tienes una enfermedad, tú mismo decides hasta dónde dejas que te controle la enfermedad. La enfermedad puede afectar algo cognitivo, algo mental, algo físico, pero tú mismo decides si te dejas controlar por la enfermedad o si decides avanzar, ser una persona feliz, vivir la vida como la viven exactamente los demás. Y creo que eso es algo de motivación. Por tener una capacidad diferente no significa que me voy a quedar ahí y no voy a hacer nada. No, es avanzar, es seguir adelante, luchar por lo que uno quiere. Memo siempre luchó por su hija, él daba su vida por su hija. Y es algo muy, muy admirable. De motivación también es no juzgar a la gente que no conocemos, y ni siquiera juzgar. Nosotros no somos quien para juzgar. Las personas tienen cada una algo especial y eso es muy bueno. Si todas las personas nos pareciéramos sería algo muy raro. Cada persona es diferente porque aporta algo especial en el mundo. Y si esa persona no habla como yo, no quiere decir que sea un bicho raro, quiere decir que es una persona que es diferente, pero es igual que yo en cuanto a ser persona.